30 años. ¿Cuánto está usted dispuesto a pagar por vivir 10, 20 o 30 años más? Ah, bueno, eso le vamos a sacar. Yo creo que esa actitud relativamente de chantaje que ha asumido la industria farmacéutica en los últimos años, esa actitud no hubiera sido posible en el mundo si no hubiera habido un fondo global, un UNITAID, un Bill y Melinda y otro tipo de organizaciones que le daban a los países que no hubieran tenido con qué pagar medicamentos costosos. Y sobre todo, que es lo que aparece allí como los derechos de propiedad intelectual y el modelo de innovación, esta industria se ha embarcado en una ruta, en una vía de tener un costo muy alto para introducir, digámoslo así, nuevos antirretrovirales, nuevos medicamentos en general, que además le resulta muy rentable y quiere mantener ese modelo respaldado por derechos de propiedad intelectual. Un medicamento que tiene una patente o que tiene exclusividad de datos no tiene competidores y yo le pongo el precio que me dé la gana. Y si la gente no lo puede pagar, presente un proyecto al Fondo Global, que el Fondo Global le da el dinero para que lo pague y de esta manera se cierra el círculo. ¿Qué peso han tenido promoción y prevención en las políticas globales sobre VIH y SIDA? ¿Qué peso han tenido estigma y discriminación? ¿Qué peso ha tenido la discusión sobre los derechos? Yo diría que felizmente han logrado ser temas de debate, pero no por la filantropía, por la participación social y la capacidad de organización de las redes y de los grupos. Aún en el caso de que algunos de ellos tengan financiamiento por la industria, pero eso será tema de otra reunión. A eso le tratamos de oponer lo que hacen organismos internacionales, pero, y creo que ya estamos cerrando, ONU-SIDA, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Naciones Unidas, que son organismos intergubernamentales, son organismos de gobiernos, que además se habían especializado en tener muy buenos técnicos que discutieran con los gobiernos cuál era el mejor curso de acción en salud en general o en VIH y SIDA en particular. Estos grupos cada vez más dependen del financiamiento de Bill y Melinda, del PEPFAR, del Fondo Global, del UNITAID y sus alegres muchachos. Y eso hace que cada vez más las decisiones, que antes eran decisiones de los gobiernos, en sus organismos de dirección, cada vez más son decisiones de los donantes. Esa es la crisis que para la próxima Asamblea Mundial de la Salud enfrenta la Organización Mundial de la Salud. Más de la mitad de los recursos que maneja la Organización Mundial de la Salud están proviniendo de donantes y en muy buena medida de Bill y Melinda. Esa es una mala noticia, algo vamos a tener que hacer como comunidad internacional y bueno, esos son el tipo de problemas que están enfrentando. Creo que esta es la última, ¿sí? Las demás creo que son de diversión, que recoge algunas de las notas finales de esta era la conferencia internacional del VIH, sí, la conferencia internacional del VIH, que se celebró en Viena, si no estoy mal, en mayo del año anterior, y de la cual resalto primero arriba el que era el lema de la convocatoria, los derechos aquí y ahora, pero las malas noticias que fueron las noticias del cierre, porque se calculaba que el Fondo Global solamente, el Fondo Global, requería este año 20.000 millones de dólares, y es el presupuesto para los próximos años, 20.000 millones de dólares. Eso es algo más que el Producto Interno Bruto de los países centroamericanos, en su mayoría. Están entre 10 y 20.000 millones de dólares, toda la producción de todo el país. Ese es el dinero que requiere el Fondo Global para atender los compromisos que ya tiene y los nuevos compromisos que está abriendo. Y no hay ninguna posibilidad de que ese dinero le llegue
porque los donantes, cada vez que hay una crisis, aprietan el cinturón para garantizar primero que sus ejecutivos y demás sigan manteniendo sus ingresos y luego lo que quede para la caridad. Y Bill y Melinda, pues, tampoco pueden asumir todos los costos de todo lo que pasa en el planeta, con lo que, digamos que cierro esta conversación con ustedes, esta presentación más bien, un poco con la preocupación de que esto está teniendo muchísimo peso, que las organizaciones de sociedad civil cada vez tenemos menos peso y cada vez tenemos menos pesos para funcionar, porque esto se está derivando a estas macroorganizaciones de caridad sin que podamos influir como quisiéramos en las decisiones y en las políticas públicas. Esto cierra con unas imágenes que pretenden resaltar eso que he venido insistiendo en que es un asunto de enfoque y es un asunto de punto de vista, esto de la definición de políticas públicas y esto del análisis de la filantropía. Y yo creo que esa era la última que viene, con lo que yo termino y pasamos ahora sí a que ustedes intervengan. Muchas gracias a David y a la paciencia de todos ustedes. Doctor Rossi, muchas gracias por la intervención, por las explicaciones y por toda la información que nos ha suministrado en esta mañana del sábado, y pues quedamos atentos a las preguntas que ustedes tengan, preguntas muy concretas, muy precisas, para que asimismo la respuesta también sea muy clara por parte del doctor Francisco Rossi. Entonces ustedes ya saben cómo formular la pregunta, cómo pedir la palabra. Estamos atentos. Vamos a tener un tiempo de espera. Si no hay preguntas, entonces procederíamos a darle la continuidad a los últimos puntos de la agenda prevista para hoy. Hay una persona que está registrada como administrador. Le pido el favor de que se identifique con su nombre, ya bien sea cambiándolo dentro del panel de control de la sala o escribiendo su nombre en el chat para que sepamos con quién vamos a dialogar o quién nos está acompañando en estos últimos minutos. Yo de todas maneras los animo, a ver si estoy con micrófono activo. Sí. Sí, estoy. Los animo porque creo que es el tipo de tema que más que para preguntas es para comentarios, es para intervenciones. Todos ustedes, algunos los conozco, al menos por correos, y creo que tienen mucho que contar y mucho que aportar en un debate de esta naturaleza, que es al final en el terreno en el que nos movemos, en el trabajo, digamos que cotidiano. Mirta Ruiz ha solicitado la palabra con su cursor. Mirta, ya tiene el micrófono abierto pero no está activo. Por favor, busque la carpeta. Hola Mirta, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy interesante el tema. Simplemente quería conversar y contar que en Paraguay el próximo lunes se estará realizando una reunión con la Unión Europea y todo el gobierno, donde se va a estar tratando el tema de Tratado de Libre Comercio. Entonces, sobre eso nosotros habíamos solicitado una audiencia para poner un poco dentro